Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. No saben lo contenta que estoy de tenerlos otra vez por aquí. Hoy, como ya adelantamos, vamos a sumergirnos en un mundo que sé que a muchos de ustedes les fascina, los dramas turcos. Pero no vamos a hablar de cualquier drama turco, no. Hoy vamos a concentrarnos en esos que nos roban el aliento, esos que nos hacen suspirar hasta el cansancio, esos que reavivan la llama de los romances clásicos que tanto amamos, esos que nos recuerdan exactamente por qué nos enamoramos de las historias de amor en primer lugar. Sí, hoy vamos a explorar a fondo esas series turcas que tienen el poder mágico de transportarnos a un universo paralelo lleno de pasión desbordante, intrigas que te mantienen al filo del asiento, y emociones que se sienten tan intensas que casi puedes tocarlas. Si eres nuevo en este rincón de Internet, bienvenido seas. Te invito cordialmente a que te suscribas al canal y actives esa campanita tan útil para que no te pierdas ni uno solo de mis vídeos. Aquí hablamos de dramas turcos, por supuesto, pero también hay reseñas de películas de todo tipo, consejos de belleza para sentirte siempre radiante, y mucho más. Siempre estoy buscando nuevas ideas y contenido emocionante para compartir con ustedes. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad, mil gracias desde el fondo de mi corazón por todo tu apoyo. Realmente significa el mundo para mí saber que estás ahí. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a zambullirnos de lleno en este emocionante viaje de romance, pasión y nostalgia. Preparen sus listas de pendientes por ver, porque les aseguro que hoy les traigo algunas joyas ocultas que quizás no conocían, y también algunos clásicos imprescindibles que simplemente no pueden faltar en su repertorio de dramas turcos. Prometo que habrá algo para todos los gustos. Empecemos con una serie que, en mi humilde opinión, personifica a la perfección el romance clásico, pero con un toque moderno que la hace irresistible, Aşk Memnu, o como se conoce en muchos lugares, Amor Prohibido. Esta serie es en realidad un remake de una novela turca clásica, y tengo que decir que la adaptación televisiva es simplemente espectacular, una verdadera obra de arte. La historia se centra en la vida de Biter, una joven y hermosa mujer que decide casarse con Adnan, un hombre mucho mayor que ella, viudo y con 2 hijos a su cargo. Desde el primer instante la chispa entre Biter y Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, es innegable, una fuerza que parece imposible de contener. La tensión va aumentando episodio tras episodio, mientras ambos luchan con todas sus fuerzas contra esos sentimientos prohibidos que amenazan con consumirlos. Pero, ¿qué es lo que hace que esta serie sea tan adictiva, que te atrape desde el primer minuto y no te suelte hasta el final? En mi opinión, la respuesta está en la complejidad y profundidad de los personajes, los giros inesperados de la trama que te mantienen constantemente en vilo, y por supuesto, la química explosiva que existe entre Biter y Belul, una conexión tan intensa que traspasa la pantalla. Es una historia de amor prohibido, sí, pero también es una historia de ambición desmedida, de traición devastadora, y de las terribles consecuencias que pueden acarrear las decisiones impulsivas que tomamos en un momento de debilidad. Si te gustan las historias de amor intensas y dramáticas, con un toque de elegancia y sofisticación, Aşk Memnu es, sin duda alguna, la serie perfecta para ti. Además, el vestuario y la ambientación son absolutamente impresionantes, un verdadero festín para los ojos. Les aseguro que una vez que empiecen a verla, no podrán parar. Cada detalle está cuidado al máximo, desde los lujosos escenarios hasta los elaborados peinados de los personajes, creando una atmósfera de opulencia y decadencia que te transporta directamente a ese mundo. La dirección es impecable y las actuaciones son magistrales, especialmente las de los protagonistas, quienes logran transmitir a la perfección la complejidad de sus personajes y la intensidad de sus emociones. No es de extrañar que Aşk Memnu se haya convertido en un fenómeno mundial, conquistando a audiencias de todas las edades y culturas. Cambiando un poco de tercio, otra serie que evoca ese romance clásico que tanto nos gusta, pero con un giro más contemporáneo que la hace muy atractiva, es Kara Sevda, o como se le conoce en español, Amor Eterno. Esta serie nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, 2 jóvenes pertenecientes a mundos completamente diferentes que se enamoran perdidamente el uno del otro. Kemal es un joven ingeniero de clase trabajadora, un hombre honesto y con principios, mientras que Nihan es una joven de una familia adinerada y poderosa, acostumbrada a los lujos y privilegios. A pesar de sus marcadas diferencias sociales, su amor es innegable, una fuerza arrolladora que parece destinada a durar para siempre, desafiando todas las barreras y prejuicios. Sin embargo, como suele ocurrir en las grandes historias de amor,
las circunstancias los obligan a separarse y a tomar decisiones muy difíciles que cambiarán sus vidas para siempre, poniendo a prueba la fortaleza de su amor y su capacidad para superar los obstáculos. Lo que hace que Karasebda sea tan especial y conmovedora es, precisamente, la intensidad del amor que existe entre Kemal y Nihan. Su conexión es palpable, una energía que se siente en cada escena, y su lucha incansable por estar juntos es realmente conmovedora, capaz de tocar las fibras más sensibles de nuestro corazón. Además, la serie explora temas universales como la lealtad, el sacrificio, la ambición y el poder del destino, planteando preguntas profundas sobre la naturaleza humana y los límites del amor. Si te gustan las historias de amor épicas, con un toque de drama y suspenso que te mantiene enganchado hasta el final, Karasebda es, sin duda, una excelente opción. Prepárense para llorar a moco tendido, reír a carcajadas y enamorarse junto con Kemal y Nihan. Les aseguro que no se arrepentirán de embarcarse en este viaje emocional. Y no puedo dejar de mencionar la banda sonora, que es absolutamente preciosa y te acompañará mucho después de terminar de ver la serie, recordándote cada uno de los momentos más intensos y emotivos. Ahora bien, si lo que estás buscando es un romance más ligero, divertido y desenfadado, algo que te levante el ánimo y te haga sonreír, te recomiendo sin dudarlo Erkenzikuus, o Pájaro Madrugador. Esta serie es una comedia romántica encantadora que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y un poco alocada que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un fotógrafo aventurero, apasionado y con un espíritu libre. La química entre Sanem y Khan es innegable desde el primer momento, una atracción magnética que los une a pesar de sus diferencias. Sin embargo, su relación está llena de malentendidos, enredos cómicos y situaciones absurdas que te harán reír a carcajadas. Lo que hace que Erkenzikuus sea tan encantadora y adictiva es la frescura de su historia, la química innegable entre los protagonistas y el ambiente divertido y optimista que se respira en cada episodio. Es una serie perfecta para ver cuando necesitas un poco de alegría y escapismo, cuando quieres desconectar de los problemas del día a día y simplemente disfrutar de una historia de amor ligera y entretenida. Además, la serie tiene unos paisajes absolutamente impresionantes, ya que gran parte de la historia se desarrolla en Estambul y en la hermosa costa turca, ofreciéndonos unas vistas espectaculares que nos invitan a soñar y a viajar. Si te gustan las comedias románticas con un toque de aventura y un protagonista masculino irresistible, Erkenzikuus es una excelente opción. Te aseguro que te reirás a carcajadas con las ocurrencias de Sanem, y te enamorarás perdidamente de Khan. Es una serie que te dejará con una sonrisa en la cara y una sensación de felicidad en el corazón. Otra joya que no puedo dejar de mencionar en esta lista de dramas turcos románticos es Gumuz, una serie que marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. Esta serie nos cuenta la historia de Gumuz, una joven sencilla, bondadosa y de buen corazón que se casa con Mehmet, un joven rico y atormentado por la pérdida de su novia, una tragedia que lo ha marcado profundamente. La relación entre Gumuz y Mehmet comienza de manera difícil, ya que Mehmet no está enamorado de ella y todavía está lidiando con su dolor, incapaz de abrir su corazón a una nueva relación. Sin embargo, con el tiempo, gracias a su paciencia, su amor incondicional y su bondad infinita, Gumuz logra ganarse el corazón de Mehmet y construir una relación sólida, llena de amor y respeto mutuo. Lo que hace que Gumuz sea tan especial y conmovedora es su historia conmovedora, sus personajes entrañables y su mensaje de esperanza y perseverancia. Es una serie que te recordará el poder del amor verdadero y la importancia de nunca rendirse, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Si te gustan las historias de amor clásicas, con un toque de drama y romance que te llega al alma, Gumuz es una opción imperdible. Además, la serie cuenta con una banda sonora preciosa y unas actuaciones impecables que te harán conectar con los personajes y vivir sus emociones como si fueran tuyas. Gumuz es una serie que te dejará una huella imborrable en el corazón y te recordará que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y finalmente, pero no menos importante, quiero hablarles de Yasak Elma, o Fruta Prohibida. Esta serie es un poco diferente a las anteriores, ya que se centra más en el drama, la intriga y la ambición desmedida que en el romance puro. Sin embargo, las relaciones amorosas juegan un papel fundamental en la trama y están llenas de pasión, traición, manipulación y secretos oscuros. La serie cuenta la historia de dos hermanas, Zeynep y YLDZ, que tienen vidas muy diferentes y ambiciones opuestas. Zeynep es una joven honesta, trabajadora y con principios que se enamora de Ayean, un hombre rico, poderoso y con un pasado turbulento. YLDZ, por otro lado,
es una joven ambiciosa, superficial y obsesionada con el dinero que sueña con casarse con un hombre rico para escalar socialmente y disfrutar de una vida de lujos y privilegios. La vida de las dos hermanas se entrelaza de manera inesperada cuando YLDZ conoce a Alit, un empresario adinerado, influyente y mucho mayor que ella, que le ofrece una propuesta tentadora que podría cambiar su vida para siempre. Lo que hace que Yasakelma sea tan adictiva y entretenida es su trama llena de giros inesperados, sus personajes complejos y moralmente ambiguos y su crítica mordaz a la sociedad, la ambición desmedida y la obsesión por el poder y el dinero. Si te gustan las series con drama, intriga, secretos, mentiras y relaciones amorosas complicadas, Yasakelma es una excelente opción. Prepárense para engancharse con las vidas de Zeynep, YLDZ y los demás personajes y para dejarse sorprender por los giros inesperados de la trama. Yasakelma es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de la ambición. Y ahí lo tienen, mis recomendaciones de series turcas que reviven los romances clásicos y te harán suspirar de emoción. Espero que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Estoy segura de que les encantarán. Antes de despedirme, quiero recordarles brevemente las series que mencionamos hoy: Aşk Memnu, Karasevda, Erkencikus, Gumus y Yasakelma. Todas estas series tienen algo especial que las hace únicas y memorables. Ya sea su historia de amor prohibido, su intensidad emocional, su frescura y diversión, su mensaje de esperanza o su trama llena de intriga, estoy segura de que encontrarán algo que les guste en cada una de ellas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas y qué opinan de las que mencioné hoy. Déjenme sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para más contenido sobre dramas turcos, reseñas de películas, consejos de belleza y mucho más. Su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.